continúe derramándose en nuestras vidas de manera especial. Nos gozamos, hermanos, de estar nuevamente de vuelta, ya reintegrándonos en nuestras labores pastorales en la Iglesia Bautista Reformada Gracia y Soberanía en Cristo del Carmen de Bolívar. Muchos saludos les manda la Iglesia de Barranquilla, Salvación y Vida Eterna, que aunque no les conocen ustedes, sí saben que en el Carmen de Bolívar hay una Iglesia Bautista Reformada y oran por nosotros. Y la Iglesia de Polo Nuevo Atlántico también les manda saludos, y también, aunque no les conocen, saben que tienen unos hermanos en Cristo aquí en esta región de los Montes de Marías. Así que pues nos gozamos de que el Evangelio de Cristo, de que su reino se esté expandiendo, y eso es algo que nos llena de gozo. Bueno, mis hermanos, vamos a orar para comenzar nuestro sermón el día de hoy. Querido Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por la oportunidad que en tu misericordia, en tu gracia, tú nos confieres, tú nos das de estar nuevamente predicando tu santa y divina palabra. Rogamos, Señor, que pongas disposición en nuestros corazones, que despiertes nuestros corazones para que estén atentos a lo que nos quieres hablar en la mañana de hoy. Que tu palabra halle cabida en nosotros y que tu Espíritu Divino, tu Espíritu Precioso, ministre, aplique esa palabra en nuestros corazones. Que ella haga el efecto por el cual tú la envías, Señor. De manera que podamos ser transformados, podamos ser cambiados, Señor, podamos ser inclinados a hacer tu voluntad por medio de esta palabra que escuchemos hoy. Úsame, Señor, para predicarla con la autoridad de tu Espíritu y para predicarla también bajo el poder de tu Espíritu con claridad. Con, Señor, tacto, con precisión en esta mañana. Es nuestra oración en el día de hoy y lo hacemos, Señor, en el nombre de tu Hijo Cristo, dándote gracias. Amén y amén. Bien, mis hermanos, en esta mañana voy a predicar un sermón titulado, o bajo el tema, El fin del exilio y el inicio de la restauración. El fin del exilio y el inicio de la restauración, basado en Esdras capítulo 1. Vamos a estar allí en la mañana de hoy predicando bajo este tema. En el año de 1879, hace aproximadamente 147 años, entre las ruinas silenciosas de la antigua Babilonia, lo que hoy es conocido como Irak, unos arqueólogos desenterraron un pequeño cilindro de arcilla. No brillaba como el oro, ni parecía algo especialmente valioso, pero llevaba escrita una voz de hace más de 2500 años. Hoy lo conocemos como el cilindro de Ciro, y descansa en una vitrina en el British Museum, observado por miles de turistas cada año. De pronto te estoy preguntando en esta mañana, bueno, ¿y todo eso qué tiene que ver ese cilindro con el sermón de hoy? La razón es que ese cilindro registra un decreto, el decreto de un rey pagano, Ciro de Persia, que fue conquistador de Babilonia, que a su vez fue la nación que llevó cautivo al pueblo del Señor, a Judá, y lo deportó a Babilonia. Según este documento, Ciro permitió que pueblos deportados regresaran a sus tierras. También dio la orden de reconstruir esos templos que habían sido destruidos en esas campañas militares de las que fueron objeto,
y dispuso también que se devolvieran objetos sagrados a sus lugares de origen. Entonces, para la historia secular, eso fue una movida maestra de Ciro. Fue algo así como una estrategia política muy brillante que trajo estabilidad y diplomacia imperial. Pero aquí, hermanos, es donde la historia se vuelve verdaderamente sorprendente. Mientras los historiadores dicen, Ciro actuó con diplomacia imperial, la Biblia afirma algo mucho más sorprendente. La Biblia afirma algo mucho más profundo e inquietante. La Biblia dice, Jehová despertó el espíritu de Ciro. Jehová despertó el espíritu de Ciro. 70 años antes, Jeremías había profetizado el regreso del pueblo. Y aún más, 150 años antes de Jeremías, el profeta Isaías había mencionado a Ciro por nombre propio en una de sus profecías, como quien escribiera el final de una historia antes de que naciera uno de sus personajes. Ahora, ese rey pagano cree estar obedeciendo a un Dios más, cuando en realidad lo que no sabe es que está caminando como una pieza en un tablero de ajedrez dentro del plan soberano del Señor de los ejércitos. El capítulo 1 de Esdras no marca solo el inicio de la reconstrucción de un templo, marca, hermanos, la confirmación de que la palabra de Dios no envejece, no se debilita y no depende del que gobierna. Porque cuando Dios decreta algo, incluso los reyes paganos, los más malos, por muy malo que sea, terminan ejecutando la voluntad de Dios sin que se den cuenta siquiera, aún sin saberlo. Nuestro sermón, el fin del exilio y el comienzo de la restauración, lo vamos a desarrollar siguiendo 4 aspectos principales. El primero de ellos, la fidelidad y soberanía de Dios en la disciplina. Lo segundo que veremos será que en la soberanía de Dios, tú también eres responsable. En tercer lugar, veremos que la soberanía de Dios actúa en el corazón de su pueblo. Y en cuarto lugar, lo que fue consagrado a Dios va a volver y debe volver a su propósito santo. La fidelidad y la soberanía de Dios en la disciplina, primero. Segundo, en la soberanía de Dios, tú también eres responsable. Tercero, la soberanía de Dios en el corazón de su pueblo. Y cuarto, lo que ha sido consagrado debe volver a su propósito santo. Pero antes de todo esto, hermanos, y de entrar en materia, quiero que contextualicemos un poco lo que estaba sucediendo aquí en el capítulo 1 de Esdras. Vamos a ver ese contexto, ese panorama histórico para poder comprender mejor. Esdras y Nehemías, aunque aparecen en nuestras Biblias como libros separados, inicialmente o originalmente, ellos formaban parte de una sola obra histórica en el canon hebreo. Estaban juntas y juntos narraban ese proceso de restauración del pueblo de Dios después del exilio babilónico. Y en ellos vemos 3 grandes retornos que hace el pueblo en ese proceso, cada uno guiado por un líder diferente. El primer retorno fue encabezado por un hombre llamado Zorobabel, y el propósito de ese retorno, de ese regreso, fue el de reedificar el templo. Eso lo encontramos en Esdras, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6. El segundo retorno fue liderado por Esdras y estaba enfocado en la restauración espiritual y la enseñanza de la ley. Eso lo encontramos en el libro de Esdras, desde el capítulo 7 hasta el 10. Y el tercer retorno estuvo a cargo de Nehemías. Y Nehemías, usted sabe que se enfocó en la reconstrucción de los muros de Jerusalén y la organización civil del pueblo. Eso lo encontramos descrito en el libro de Nehemías.
estos tres movimientos, o en estos tres movimientos, vamos a ver, hermanos, claramente la mano soberana y restauradora de Dios, quien después de ejecutar la disciplina, de ejercer disciplina a su pueblo por el pecado, ahora lo trae de vuelta por gracia para reedificar lo que había sido destruido. Sin embargo, también vamos a observar que cada etapa de esta va a enfrentar oposición. Siempre hay quien se levanta contra la obra de Dios. Y eso nos recuerda que la obra de Dios nunca avanza sin resistencia. Óigase bien, la obra de Dios nunca avanza sin resistencia. Siempre hay opositores que se levantan. Esta oposición que nos narra el libro de Esdras, el capítulo 1 y todo el libro de Esdras, no solo fue una oposición externa, también fue una oposición interna. Se dio de ambos sectores. Y esto nos enseña, hermanos míos, que toda restauración espiritual lucha contra la carne, lucha contra el sistema del mundo y lucha contra las fuerzas del mal. Vamos a encontrar oposición de estos tres flancos. Aún así, el relato bíblico afirma que cuando Dios inicia una obra, Él mismo la sostiene y la completa. El que comenzó en nosotros la buena obra, la llevará a su fin. Con esto en mente, hermanos míos, ahora sí quiero que entremos de lleno en nuestro texto. Punto número 1, la soberanía, la fidelidad y soberanía de Dios en la disciplina. Coloque sus ojos sobre los dos primeros versículos de Esdras. Versículo 1 y versículo 2. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Hermanos, si yo les preguntara a ustedes por qué Jehová despertó el espíritu de Ciro, ¿qué me responderían? ¿Por qué Jehová, según este texto, despertó el espíritu de Ciro? La respuesta es para que se cumpliera su palabra. Para que se cumpliera su palabra. El texto es claro, dice: Dios despertó el espíritu de Ciro para cumplir su palabra. ¿Cuál palabra? ¿Qué palabra es esa? ¿A qué palabra se está refiriendo? La respuesta nos lleva directamente al profeta Jeremías capítulo 25, quien 70 años antes de este acontecimiento había anunciado tanto el castigo como la duración y el final del pueblo por su pecado. Vamos a leerlo. Isaías capítulo 25, leo para ustedes, desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Preste muchísima atención, hermanos. Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año 1 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo: desde el año 13 de Josías, oiga bien, desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Vemos aquí que Jeremías está haciendo mención de su ministerio, de su trabajo ministerial.
por 23 años, desde que Jeremías comenzó su ministerio, de que Dios lo llamó, hasta ese día habían pasado 23 años. Y por esos 23 años había predicado y le había traído palabra a Judá de parte de Dios. Pero ¿cuál fue la reacción del pueblo? No oyó, no escuchó. Y permítame aquí hacer una aplicación para los pastores y una aplicación para la iglesia. No debemos cansarnos de predicar la palabra de Dios a la iglesia. Aunque no veamos resultados, aunque nadie nos oiga, Jeremías seguía predicando. Jeremías seguía predicando. Jeremías predicaba y no veía una reacción, una respuesta positiva, afirmativa de la palabra de Dios que él le traía al pueblo. No la veía, pero él seguía. No nos debemos desanimar, debemos seguir predicando el Evangelio. Pero también para la iglesia. ¿Tienes tú la misma actitud como creyente del pueblo de Israel? Una actitud indiferente ante la palabra que Dios trae a través de sus siervos, los ministros. ¿Cómo estás reaccionando tú? ¿Estás respondiendo o te entra por aquí y te sale por allá, como le sucedió aquí al pueblo de Israel? Y sigue diciendo versículo 4, y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar. Y Jeremías está diciendo, no solo a mí me ha usado, a todos sus otros siervos también profetas, igualmente que yo. Desde temprano y sin cesar, pero no oísteis ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre, y no vayáis en pos de dioses ajenos. Este es el mensaje que Dios traía a través de su profeta, sirviéndoles y adorándoles. No me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. ¿Y cuál fue la reacción del pueblo a este mensaje? Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. Versículo 8, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído a mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Oiga eso, Nabucodonosor era un rey pagano, y aquí Dios lo está llamando mi siervo. Y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré. Mire el juicio que Dios está proclamando aquí. ¿Por qué? Por el pueblo no escuchar la palabra de Dios. Y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. O sea, aquí no va a quedar nada, dice el Señor. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Oiga, esta severidad con que Dios está advirtiendo. Y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Cuando se han cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. ¿Qué vemos aquí en este texto? Primero, que Jeremías deja claro que el exilio, o sea, esa deportación que llevaran a los que quedaron vivos, obviamente, del pueblo a Babilonia, fue por consecuencia directa de la dureza de su corazón.
del corazón del pueblo no escuchó, no oyeron la voz de Dios, no inclinaron su oído. Y también dice la Escritura que no se oyeron. ¿Por qué Dios los iba a no escuchar su voz, no obedecer a Dios? Pero aquí también vemos que Dios dice, ese castigo va a demorar 70 años. Después de los 70 años, yo ahora voy a castigar al que los castigó a usted, al rey de Babilonia. Tremendo. Pero el mismo Dios que disciplinó a este pueblo, lo más lindo, hermano, es que prometió restaurarlo. Qué bonito es Dios. Dios les dice, los voy a castigar, pero dice, después los voy a restaurar, no los voy a dejar en esa destrucción, en esa desolación. Y en Jeremías capítulo 29, el Señor declara que al cumplirse esos 70 años, Él visitaría a su pueblo y cumpliría su buena palabra, dándole futuro y esperanza. Y vemos en Jeremías 29:10 que Dios dice, pues así dice el Señor, cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo los visitaré y cumpliré mi buena palabra de hacerlos volver a este lugar. Porque yo sé los planes que tengo con ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Isaías, otro profeta, va incluso más allá, más lejos, mencionando a Ciro por nombre y declarando que él, este rey pagano, sería el instrumento utilizado por Dios para reedificar Jerusalén y el templo. Esto nos muestra, hermanos, una cosa, y es que Dios no improvisa en la historia. Dios no improvisa en la historia. Él tiene el control de la historia. Él no juega con los dados, ni con las naciones, y tampoco contigo está jugando Dios. Isaías dice, el que dice de Ciro, Él es mi pastor, y Él cumplirá todos mis deseos. Y dice de Jerusalén, será reedificada, y al templo serán echados sus cimientos. Así dice Jehová, así su ungido. Dios llama a Ciro, un rey pagano, su pastor y su ungido. 100 y pico de años antes de que esto sucediera, ya Dios estaba hablando de lo que iba a hacer. Aquí es donde debemos detenernos y reflexionar. Bueno, tal vez este año que pasó hubo enfriamiento espiritual en tu vida. Hubo estancamiento espiritual, no viste progreso espiritual. Comenzaste el año bien y terminaste frío, desanimado. Experimentaste pérdida de la comunión con Dios. Terminaste el año no orando como orabas antes y no estudiando y escudriñando la Biblia como lo hacías antes. O peor aún, terminaste el año sin orar, sin ninguna comunión. O pasamos por un tiempo gris de nuestro andar con Dios. Déjame decirte, hermano, que eso también forma parte de la disciplina del Señor. Porque la Biblia dice que el Señor al que ama, disciplina y reprende a todo aquel que recibe por hijo. Dice Proverbios 3:12, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Y qué decir de Hebreos 12:5? Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Pero después, ¿qué dice la Biblia? Da fruto apacible de justicia a los que por ella han sido ejercitados. El texto también afirma algo decisivo. Despertó Jehová el espíritu
de Ciro. Hermano, está claro que Dios está pasivamente esperando la decisión humana, o que su acción depende del permiso del hombre. Si yo quiero, si yo actúo, si yo me muevo, entonces Dios se mueve. No, aquí vemos, hermano, a un Dios soberano que interviene activamente en la historia y gobierna incluso los corazones de los reyes paganos. Como lo dice Proverbios 21:1, leo para ustedes: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Dios, del Señor. A todo lo que Él quiere lo inclina. Hermano, Ciro no actuó por iniciativa propia. ¿Qué dice la Escritura? Que Dios despertó su... Fue Dios quien lo movió para cumplir su palabra. Y esta verdad no nos es ajena. Aplica tanto para el creyente como para el no creyente. Yo te puedo preguntar, ¿por qué estás hoy aquí? Tú puedes decir: porque yo quise venir, porque me invitó el hermano, porque mi mamá me levantó temprano y a los niños y me hizo venir mi papá, mi abuelo, porque me invitaron y me dio pena venir, o tenía días que no venía y ya me daba pena faltar un día más a la iglesia. Pero no. Tú sabes muy bien que nadie busca a Dios por sí mismo, y que Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y si tú estás aquí hoy fue porque Dios te movió a estar aquí hoy. Y el que aún no cree, de pronto que está aquí o que me escucha por este medio, puede llegar a pensar que llegó por casualidad o compromiso humano. Pero la Escritura nos muestra algo más profundo, hermanos. Dios despierta el corazón cuando decide llamar y cuando quiere hacer algo en la vida de la persona y de su pueblo. Así como Dios movió a Ciro para cumplir su palabra, para cumplir lo profetizado por Jeremías y por Isaías, también hoy obra soberanamente para poner fin a esa disciplina. Es un momento crítico que está pasando y dar inicio a la restauración, llamando a su pueblo nuevamente, hermanos, a la comunión con Dios. Dios llama a su iglesia nuevamente a la comunión con Él. Dios llama a su iglesia nuevamente a la adoración genuina y santa y pura para con Él. Y lo hace iniciando este año, hermanos. Hasta aquí hemos visto que Dios es fiel y soberano incluso en la disciplina. Pero ahora el texto nos muestra algo más interesante, importante. Que la soberanía de Dios no elimina tu responsabilidad. La soberanía de Dios no elimina mi responsabilidad humana. Dios quiere actuar conmigo y yo. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. En la soberanía de Dios, tú también eres responsable. En la soberanía de Dios, tú también eres responsable. Vea lo que dice el versículo 3 y el versículo 4. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén.
llamó a todos a hacer lo mismo. Dios llama a hacer lo mismo, pero sí llama a todos a responder a la acción. Fíjense que el texto dice que algunos subieron a Jerusalén, ¿verdad? Quizás dejando la comodidad, la prosperidad, la seguridad, la estabilidad económica que allá habían adquirido para edificar en medio de ruinas. Porque el panorama en Jerusalén era de ruina completa. Otros se quedaron, otros no lo hicieron, otros no subieron. Ahora, no necesariamente lo hicieron por rebeldía, quizás por circunstancias reales, de pronto que tenían que ver con edad muy avanzada o una condición física que le impedía todo ese recorrido. Sin embargo, vemos que ellos también, que los que se quedaron, fueron llamados a participar, como sosteniendo la obra con sus recursos. Los que van, vayan y edifiquen, pero los que no puedan ir, colaboren, aporten, le está diciendo el rey a esta gente. El problema, hermano, no era quedarse, el problema era no participar. En el reino de Dios nadie está llamado a ser espectador. Nada más a ver ahí pasivamente quieto, no. Estamos llamados a servir. Todos estamos llamados a servir en el reino del Señor. El Señor no llama a nadie para ver, para despertar, para quedarse mirando ahí pasivamente. Ahora, es necesario advertir algo, hermanos míos. El hecho de que no ir no implicara automáticamente pecado, no significa que no existieran motivos cuestionables. Yo estoy seguro que muchos se quedaron por excusa. Muchos se quedaron en Babilonia porque estaban acomodados y no querían soltar eso. Que se quisieron quedar en su zona de confort. Jerusalén le representaba un sacrificio, dejar todo, comenzar de nuevo. Le representaba incomodidad, riesgo, porque esa travesía era riesgosa también. Algo muy parecido a lo que Israel dijo en Egipto. ¿Qué dijo Israel en Egipto? Cuando sintió la incomodidad, mejor nos hubiese sido quedarnos allá en Egipto y sirviendo a los egipcios antes que morir en este desierto. Esto nos confronta con preguntas inevitables, hermano. Cuando Dios te llama a liderar o a servir, ¿qué te detiene a hacerlo? Piensa, ¿qué te detiene a hacerlo? ¿Qué te está impidiendo ahí? Cuando Dios te llama a servir, ¿qué excusa te impide responder a ese llamado? Hermanos, aunque no todos estamos llamados a ir al campo misionero, a pastorear o a predicar, todos sí estamos llamados a edificar, a servir, ya sea sosteniendo o enviando. Y si alguien pudiese caer en la tentación de gloriarse, de jactarse, porque ha respondido, algunos de pronto, no, yo sí estoy bien porque yo he respondido al llamado de Dios. Yo sí estoy correspondiendo a lo que Dios me está hablando. Nuestro siguiente punto se va a encargar de recordarnos que incluso nuestra disposición de servir, hermanos, y nuestra disposición de obedecer proviene de Dios. Y con esto entramos al punto número 3. La soberanía de Dios está presente en el corazón de su pueblo. La soberanía de Dios actúa en el corazón de su pueblo. Versículos 5 y 6. Leo para ustedes. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos, escuche esto, cuyo espíritu que despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores, ahí está, les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas. Además,
de todo lo que se ofreció voluntariamente. La misma expresión usada para Ciro, ahora la usa el escritor inspirado para aplicarla al pueblo de Dios. Tanto a personas en posición de autoridad, ahí habla de los jefes de las casas paternas, ¿cierto? O sea, esas eran personas de dignidad, tenían un cargo de autoridad dentro del pueblo judío. Como a los que no ostentaban esa autoridad, ahí dice los que estaban alrededor. Todos ellos, hermano, fueron movidos por el Señor. Ellos respondieron a la palabra de Dios. ¿Pero por qué? Porque fue Dios quien despertó y los levantó para hacerlo. Esto nos enseña que todos, desde el mayor hasta el menor, ninguno de nosotros obedece por mérito propio, sino que Dios es quien despierta nuestros corazones y nuestro deseo, produce Él, y que Dios despierta aún al pecador para venir a Cristo, y también despierta al creyente frío, al creyente desanimado, para volver a la comunión con Cristo, para volver a la fidelidad y al servicio del Señor. Efesios 5:14 lo resume así: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Finalmente, hermanos, el capítulo cierra con un detalle que podría parecernos un poco, ¿verdad?, irrelevante, porque es un detalle administrativo. Tenía que ver con enseres, con tazas, cucharas, tenedores, ollas, pero que encierra una profunda verdad espiritual. Vaya conmigo al versículo del 7 al 11, y aquí abarcamos el cuarto punto. Lo que fue consagrado a Dios, escuche esto, debe volver a su propósito santo. Lo que fue consagrado a Dios debe volver a su propósito santo. Dice el verso 7 al 11, y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos, mire: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazones de oro, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Bueno, y esas cucharas y todo eso, usted dirá, ¿verdad?, cosas que tiene que ver allí. Pero Esdras 7 al 11 describe la devolución exacta, completa, de los utensilios del templo. Esto no eran cualquiera cucharas, ni cualquier tazón, ni cualquier tazas. Estos eran elementos, utensilios sagrados que pertenecían al culto a Dios, para la adoración de Él. Habían sido, ¿qué? Estos utensilios habían sido consagrados para la adoración a Dios. Y lo que me llama la atención del texto es que el texto enfatiza a todos. Todos fueron devueltos, ni uno se quedó allá. Nada quedó en Babilonia, hermanos. Nada. Nada se perdió. Nada fue reemplazado. Aunque eso estaba en otros templos, había sido profanado, porque estos utensilios sagrados los metieron en casa de dioses paganos. Ahí estaban. Hubo un rey que sacó de allí, sacó uno de ellos y se emborrachó y usted sabe lo que le pasó. Se atrevió, tuvo la osadía de mandar a sacar estos utensilios sagrados, los profanó
y bebió vino en ellos y se emborrachó. Y vino el juicio de Dios y lo cortó esa misma noche. ¿Verdad? Hasta ahí llegó su reino y ahí Juan de Ciro precisamente conquista Babilonia. Hermanos, esto nos enseña que Dios no permite que lo que le pertenece a Él permanezca mezclado con lo profano, con lo inmundo, con lo sucio, con el mundo, con el pecado. No, cuando el pueblo se aparta de Dios, cuando tú te apartas, te alejas de la comunión con Dios, tiendes a contaminarte, a mezclarte con lo común y a contaminarte. No porque los dones de Dios cambien, sino porque el corazón pierde el enfoque. Luego esos ojos que nuestro ser, nuestra vida que está consagrada a Dios comienza a mezclarse. Luego esos ojos que están consagrados a Dios comienzan a mirar cosas que no deberían mirar. O esos oídos que están consagrados a Dios comienzan a oír cosas y a prestar atención a cosas que no deberían prestar. Esas manos, esos pies comienzan a hacer cosas que no deberían hacer. Comienzan a mezclar, a profanarse, a ensuciarse, a envilecerse. Lo lindo de todo esto es que Dios no reclama, hermano, una parte de los utensilios. Bueno, llévense una parte. No, Dios lo reclamó todos, todos. Dios, hermanos míos, no busca de nosotros fragmentos de devoción, poquitos ahí. Dios no busca fragmentos de devoción. Dios quiere una consagración entera de nosotros. Dios pide una entrega completa de nosotros, hermanos míos. No, nada más esto aquí, ¿verdad? Y somos selectivos. Hermanos, lo que fue consagrado a Dios debe volver a su propósito original, a su gloria. Debemos seguir viviendo nuestras vidas para la gloria del Señor. Debemos hacer todo lo que hacemos para la gloria del Señor. ¿Cómo vemos a Cristo en todo esto? Esdras fue usado por Dios para restaurar la parte espiritual del pueblo de Dios y para volver a enseñar la ley. Cristo es ese Dios, es ese restaurador que restaura lo que ha sido dañado. Es quien nos hace volver a su palabra, a la ley de Dios, a la Escritura. Y es necesario, hermanos, que volvamos a ese propósito original. Es necesario que volvamos a la palabra de Dios. Es necesario que volvamos a la oración nuevamente, a la comunión con Dios. Eso dijo de orar y ayudar a hacerlo. Quiero concluir de esta manera, haciendo unas conclusiones para los creyentes y haciendo unas conclusiones para los no creyentes. Para los creyentes, hermano, Dios nos hace un llamado a responder a ese Dios que restaura. Esdras 1 nos recuerda que Dios es fiel, aun cuando nos disciplina. Soberano aun cuando usa medios humanos. Y poderoso para restaurar aquello que ha sido quebrantado y ha sido destruido. Él retó corazones, abrió caminos y reclamó todo lo que le pertenecía. La pregunta final no es si Dios sigue obrando. Yo creo que Dios sigue obrando. La pregunta es si nosotros estamos respondiendo a Él. Nadie fue llamado a la pasividad. Unos fueron a edificar, otros a sostener, pero todos, hermanos, fuimos llamados y somos llamados a participar, a servir. Que no nos encuentre Dios acomodado en Babilonia.
eres creyente, Dios te hace un llamado al arrepentimiento. Dios te llama al arrepentimiento. Tú que no has creído, de pronto no tienes un templo que reconstruir, no tienes un pasado, una vida que necesita ser no tienes un pasado espiritual al cual volver, porque tú estás muerto en pecados, en delitos. Tú necesitas ser resucitado. No tienes un pasado espiritual al cual volver, pero sí tienes un Salvador al cual acudir. Y si hoy sientes que algo te inquieta, que algo toca tu corazón, no es casualidad. No es casualidad. Es Dios quien está despertando tu corazón. Por tanto te digo, arrepiéntete de tu pecado. Mira a Cristo en la cruz y cree en Él. Cree en Cristo. O no te van a salir de la agonía, te llama la tumba. A pasar de muerte a vida. Por tanto, no endurezcas tu corazón. Amén. Oremos, hermanos. Oremos. Querido Padre Celestial, Dios nuestro, fiel, soberano, que gobiernas por encima de todas las cosas, que tienes el control de la historia y de los seres humanos, a ti clamamos en esta mañana, Señor. Gracias te damos por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado hoy. Y oramos que tú seas restaurando aquello, Señor, que ha sido quebrantado. Que tú seas restaurando lo que ha sido destruido en nuestras vidas. Que tú, Señor, limpies lo que antes estaba consagrado y ahora ha sido profanado en nosotros. Que tú despiertes nuestro espíritu, que tú despiertes el espíritu de tu iglesia, Señor, para responder a tu palabra, a tu propósito. Y que tú cumplas tu propósito en nosotros. Y tenemos esa confianza en ti, tenemos esa fe en ti, Señor, de que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará en nosotros hasta el día de Jesucristo. Por tanto, a ti sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Y amén.